Y les decía que hoy va a ser una noche de poder porque el Espíritu Santo me ha inquietado muchísimo con una palabra, y es la palabra sobre el reino. El reino de Dios, por supuesto. Siguiendo, y no me había dado cuenta que estaba siguiendo la línea de la clase de célula de esta semana el martes, que se titulaba, y el tema era Ocupados en el Reino. Pero la palabra que Dios ha puesto en mí es el reino en mí. Ponga la manito en su corazón como siempre hacemos, porque la palabra nos ministra a nosotros. Diga conmigo el reino en mí. Gloria a Dios. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del evangelio de Jesús. El reino de Dios, se habla el evangelio de Jesús. Jesús vino a predicar y todo su mensaje, todo el centro de su predicación, el centro de su mensaje era el reino de Dios. Esto era algo nuevo. La gente nunca había escuchado hablar del reino de Dios. Esto era algo completamente, esto era un vino nuevo que ellos estaban escuchando. Porque primero fue Juan el Bautista. Cuando aparece Juan el Bautista es el primero que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan el Bautista es quien antecede a Jesús y le prepara el camino al Señor. Pero después viene Jesús, que se bautiza, y una vez que sale de las aguas del Jordán, que comienza su ministerio, el mensaje seguía siendo el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todas las predicaciones, cuando usted estudia los evangelios, toda la palabra, toda la predicación de Jesús, todo lo que hacía Jesús giraba en torno al reino. Ese era el mensaje que él venía a traer. A eso vino él a la tierra, a eso fue enviado, a traernos el reino de Dios aquí a la tierra. Él fue el mensajero, porque no había eso, no existía eso. De hecho, cuando los religiosos de la época lo escuchaban hablar, decía, ¿y qué cosa es lo que está hablando? ¿Con qué autoridad él habla? Porque nunca habían escuchado hablar del reino de Dios, de la manera que él lo vino a traer. Por eso él decía, mi reino no es de este mundo. Amén. Y vamos a la palabra. Vamos a ver qué le dijo Jesús a los discípulos sobre esto. Y vamos al capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y dice así, capítulo 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. Cuando usted lee, al Padre le ha placido daros el reino, entonces entendemos que el reino es un regalo. Es un regalo que Dios nos está trayendo a nosotros, porque ¿qué pasa? Que cuando escuchamos hablar del reino de Dios, pensamos que es que cuando ya estemos en el reino de los cielos, cuando ya nos hayamos ido con el Señor. Y sí, ese es el fin. Ahí vamos a llegar, pero Él vino a traernos ese reino de Dios aquí a la tierra y aquí y ahora. Eso es lo que nosotros estamos viviendo porque Jesús nos lo regaló. Y no hay mejor regalo que el reino de Dios, porque el reino de Dios es el único que te transforma. Cuando se predica reino en una iglesia, definitivamente van a haber personas con vidas cambiadas, vidas transformadas. El poder de Dios se va a comenzar a mover, porque eso es lo que trae el reino de Dios. Amén. Ahora, la iglesia, diga conmigo yo. Cuando hablo de iglesia no me refiero a las cuatro paredes, hablo de nosotros como iglesia. Necesitamos nosotros como iglesia, número 1, entender el reino. Número 2, buscar el reino. Número 3, fluir en el reino. Vivir bajo los principios del reino. Y aprender a tener una vida de reino. ¿Cómo logro esto, pastora?
Jesús lo enseñó en la oración modelo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra es lo que pasa allá arriba, que se haga aquí en el cielo. Y eso debe ser parte de nuestra oración diaria, hermano. Está en la oración modelo, Jesús nos lo enseñó. Venga a mí tu reino. O sea, yo estoy muy lejos de entender quién eres tú. Yo necesito entenderte. Yo necesito fluir en ese reino. Yo necesito caminar en ese reino. Yo necesito vivir bajo los principios del reino, que son los que me van a cambiar, son los que me van a transformar. No son los principios del mundo los que cambian. Los principios del mundo te confunden. Te llevan a una mentira, a vivir una vida de engaño, de mentira. Son los principios del reino los que cambian una vida, los que transforman una vida. Por eso es necesario predicar en la iglesia. Diga conmigo, reino. Dígalo alto, reino. Cuando el reino se te revela, cuando el reino se nos revela, a nosotros los creyentes, definitivamente la mentalidad cambia. Tu manera de pensar ya no es la misma. Los conceptos que tenías en el mundo te cambian, porque lo que dice Dios es completamente diferente. Y eso es lo que produce en nosotros bendición. Entonces necesitamos entender, necesitamos pedirle, Señor, revélame tu reino. Yo quiero vivir yo quiero entenderlo, yo quiero vivir en ese principio. Amén. Mateo 4:23, mire lo que hacía Jesús. Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de él y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, que cuando se predicaba el reino, también había un resultado. Habían milagros. Habían señales, habían sanidades, habían liberaciones. Es por eso que se tiene que predicar aquí el reino, para que se manifieste el poder de Dios. Cuando se predica reino, el reino manifiesta el poder. Amén. Ahora, dice, ¿qué es lo que predicaba Jesús? El evangelio del reino. Entonces Jesús trajo un evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Las del reino. Las del reino. Por eso la Biblia nos advierte, cuídate de que no te sea predicado un evangelio diferente. La Biblia nos hace esa advertencia. ¿Qué puede ser un evangelio diferente? Un evangelio humanista. Un evangelio que es basado en el hombre y no en Dios. En un nombre o en un hombre donde el nombre de una denominación o el nombre de una iglesia o el nombre de un hombre de Dios está por encima del nombre de Dios. Eso es un evangelio diferente, porque Dios siempre tiene que ser el centro de toda predicación, el centro de todo mensaje. Dios tiene que ser el centro. No puede ser el hombre el primero y Dios de segundo. Eso es un evangelio diferente y tenemos que estar claros en eso. Eso es un evangelio humanista, donde te pone al hombre por encima y a Dios en segundo lugar. Un evangelio diferente es un evangelio de comodidad. Eso es un evangelio diferente. Porque hay muchas doctrinas que dicen que ya nosotros no tenemos que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. Y sí, Cristo fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, terminó diciendo consumado es, pero a nosotros nos toca crucificar esta carne todos los días, tomar la cruz y seguir al Señor. Eso el Señor no lo va a hacer por nosotros. Entonces, sí, lo hizo todo, consumado es, ahí está la obra completa, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Un evangelio diferente es un evangelio que no te lleve al arrepentimiento. Que el mensaje sea que así como tú estás,
estás bien. Simplemente porque no quiero ofender a nadie. Eso es un evangelio diferente. Porque cuando Juan el Bautista y Jesús vinieron, ¿qué era lo que decía antes de decir el reino de los cielos se ha acercado? Arrepentido. Entonces no va a acercarse el reino de los cielos a nosotros si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental. El evangelio tiene que llevar arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el que te lleva al cambio, a la transformación. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Amén. Regálele un aplauso al Señor. Romanos 14, 17. Vamos a ver lo que no es el reino de Dios y lo que sí es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es, diga conmigo, no es comida ni bebida, sino justicia, la justicia de Dios, no la de nosotros, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante? Y esto le pasó al apóstol Pablo porque él lo vivió. Cuando yo hablaba de que tengamos cuidado de que no se nos predique un evangelio diferente, ustedes recuerdan en la carta a los Gálatas, cuando él corrige a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién los confundió? ¿Quién les predicó un evangelio diferente? Por eso es importante mantener el evangelio que nos ha sido predicado. Diga conmigo, el evangelio del reino. Ahora, Jesús explicó el evangelio por parábolas. El reino por parábolas. Si usted entiende las parábolas, entiende el reino. ¿Qué pasa? Él predicaba a una multitud, pero como él no explicaba las parábolas a la multitud, la gente no entendía. Y yo me preguntaba, ¿cómo entonces se quedaban escuchándolo si no lo entendían? Vaya, ¿qué unción tenía? Que solamente así de quedarse escuchándolo. Y sin embargo no estaban entendiendo lo que él estaba hablando. Porque él no le explicaba a la multitud las palabras. Él se las explicaba solamente a los discípulos. Él se llevaba a los discípulos y le explicaba las parábolas. ¿Por qué? Porque él necesitaba que ellos, como ellos iban a seguir la obra, que ellos entendieran el reino. La multitud no tenía ni la madurez ni la estatura para entender. Amén. Entonces él necesitaba preparar un grupo que eran los que iban a seguir su obra. Ahora, él decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. El reino de los cielos es semejante a una perla, a una perla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante y siempre comparaba el reino de los cielos con una parábola. Siempre ha sido una comparación. Yo no me voy a meter en este mensaje a explicar las parábolas, porque eso sería otro mensaje, porque se llevaría a otro, son muchas parábolas. Pero él explicaba el reino. Usted tiene la Biblia, usted puede estudiarlo y puede estudiarse las parábolas. Él siempre comparaba el reino de los cielos para que lo pudieran entender con algo. Y está la parábola, como le dije, del sembrador, está la parábola del tesoro escondido, de los obreros de la viña, está la parábola del grano de mostaza también. Él usaba las parábolas para explicar el reino de los cielos. Ahora diga conmigo, el reino es poder. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes un Dios de poder. ¿Lo creemos de verdad? Primera de Corintios 4, verso 20. Porque el reino de Dios, ¿de qué reino estamos hablando? No consiste en palabras, sino en poder. Por eso es que yo les decía y comenzaba diciéndole que es necesario hablar del reino. Porque cuando uno predica el reino y uno habla del reino, el poder de Dios se manifiesta. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba el evangelio del reino y después sanaba, liberaba. O sea, el poder de Dios se manifestaba. Amén.
Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos viendo que el poder era exclusivo para algunas personas. Por ejemplo, había que ser un Elías para abrir los cielos y que descendiera fuego del cielo. Él cerraba con la oración y decía que no va a llover, y con lo mismo oraba y caía lluvia. Había que ser un Elías para eso. No todo el mundo podía hacer eso. Había que ser un Moisés para abrir el Mar Rojo. Había que ser un Sansón para tener una fuerza extraordinaria que nadie tenía y que derribó las columnas y la entrada de una ciudad completa. Fíjense la fuerza que tenía ese hombre. O sea, el poder estaba reservado solamente para gente exclusiva. Pero ahora que Jesús viene predicando el reino es para todos. Se acaba la exclusividad. Porque ahora la condición es: al que cree, todo le es posible. Entonces, si yo tengo fe y yo creo, yo también puedo con la autoridad hacer los milagros que se hacían, las sanidades, las liberaciones, ese poder que está a mi disposición. Amén. Entonces diga conmigo, el reino ya no es exclusivo, es para todos. Y usted está incluido ahí, hermano, aunque usted no lo crea. Hoy se va la incredulidad de acá. Hoy tiene que sembrarse esa fe. Porque el reino, el Señor te lo vino a traer a ti también. Y tú eres parte del reino. Y voy a explicar eso un poquito más adelante. Ahora, el evangelio del reino es decirte, y es decirnos a nosotros: tú tienes autoridad. Tú puedes orar y Dios te escucha. Tú puedes predicar. Tú puedes orar por los enfermos. Y tú puedes liberar a los cautivos. Es decirte, tú tienes autoridad dada por el Señor. Ya no es exclusivo. ¿Cuántos dicen amén? Solo en el Antiguo Testamento David podía echar fuera demonios tocando un arpa. Pero ahora que estamos bajo un mejor pacto, nosotros, en el nombre de Jesús y con la autoridad que Él nos ha dado, podemos orar y los demonios pueden salir. Amén. Ahora, la Biblia dice que unos verán el reino, otros entrarán en el reino y otros heredarán el reino. No me voy a meter ahí porque ese no es el mensaje principal. Pero cuando habla de ver el reino, ubíquese y acuérdese de Moisés, que pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar a ella. Yo quiero ser de los que heredan el reino. Levanta tu mano y espero que usted también en esta noche sea de los que quieran heredar el reino. ¿Por qué? Porque los que heredan son los hijos. Y los hijos tienen derecho. ¿Usted recuerda el hijo pródigo? ¿Qué pasó cuando se quiso ir? Le pidió la herencia, le dijo: dame lo que me corresponde, que me toca, que me voy. Él sabía que él era hijo y que tenía derecho. Porque todo hijo tiene derecho. Todo hijo hereda. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Juan 17:22. Este es el derecho que nosotros tenemos. Lo que vamos a leer ahora. La gloria, esto es Jesús hablando. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya vimos en Mateo que Él dijo que los que creen en su nombre echarán fuera demonios, sanarán, harán todas esas cosas que ya leímos en Mateo. Si me lo pueden volver a poner, Mateo 16, capítulo, versos 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, todas estas cosas que dijo Jesús, que es para los que creen. Esto se llama autoridad. Pero ahora en Juan, que es lo que yo estaba leyendo, 17, dice Jesús: la gloria que tú me diste a mí, le está hablando al Padre, la gloria que me dio a mí el Padre,
yo les he dado a ellos. O sea, ya no solamente hay autoridad, sino que el reino trae gloria. Entonces en el reino hay poder, hay autoridad y hay gloria. Amén. Cuando Pedro llega al templo La Hermosa, ¿a quién se encuentra allí pidiendo limosna? A un cojo. Allá había un cojo pidiendo limosna. Y él le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que yo tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro y Juan? Ellos son hijos. Como hijos son herederos. Y como herederos tienen derecho. Tomaron del reino el poder, que es de su padre, y se lo dieron a este cojo. Porque como son herederos, son hijos, tienen derecho, yo tengo derecho a tomar, porque dice Jesús, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Entonces nosotros que creemos podemos coger lo que es de nuestro Padre, porque somos sus hijos, y darlo a otras personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha estado desanimado y le da una palabra de ánimo a una persona? ¿No le ha pasado eso? Que usted ha estado bien triste, desanimado y le ha dado una palabra de ánimo a alguien. ¿De dónde salió? Si usted no lo tenía. ¿De dónde salió eso? ¿Cuántas veces usted ha hecho reír a una persona estando usted triste? ¿De dónde salió? ¿Cuántas veces le ha tocado dar un consejo a un matrimonio cuando el matrimonio suyo está en crisis, está en problemas? ¿De dónde salió eso? De la herencia que tenemos, cogemos de lo como hijos del Padre y damos. Porque el reino, dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. Somos hijos, somos herederos, tenemos derecho. Amén. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Pedro? Yo tengo autoridad para coger algo del reino y darlo. El milagro no era de Pedro ni de Juan. Ellos tienen, el milagro no lo hacemos nosotros. Nosotros tomamos lo que Dios nos ha dado a nosotros y Dios nos usa a nosotros. Pero no es el hombre el que hace el milagro, es Dios. Toda la gloria siempre es para Dios. Me vino también a la mente la mujer del flujo de sangre. Porque cuando uno analiza la situación de esta mujer, yo pienso que esta mujer tenía muy claro el reino. Ella sabía el principio del reino. Porque ella no se conformó a su enfermedad. Ella no se resignó a su enfermedad. Ella se las agenció. Ella era una inmunda. Porque acuérdense que todo el que tenía un sangrado era inmundo y contaminaba todo lo que tocaba. Pero a ella no le importó. Ella se las agenció, se escabulló dentro de la multitud siempre buscando que los discípulos no la vieran, porque ustedes saben que a los discípulos les gustaba ahuyentar a la gente. No molesten al maestro, échense para allá, no molesten al maestro. Aún a los niños cuando venían a donde estaba Jesús, él les dijo, oye, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de ellos también. ¿Cuántos saben que ellos obraban así? Cuando el ciego Bartimeo está dando voces, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ellos lo mandaban a callar, porque a los discípulos no se les había sido revelado el reino. El Espíritu Santo cuando viene es quien les revela el reino. Todo lo que Jesús le había predicado lo entendieron. Hasta que Jesús se fue, ellos no entendían nada. Es el Espíritu Santo quien les revela. Y nos revela a nosotros también porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos confirma, Él es el que nos ayuda. Amén. Pero a lo que voy, está la mujer del flujo de sangre, ella se las agencia, logra escabullirse entre la multitud, no sabemos cómo lo hizo, pero llega a tocar el borde del manto del Señor. ¿Qué dice Jesús que salió de él? Virtud. Virtud es poder. Entonces esta mujer sabía que en el reino había poder.
Y ella sabía que ella como hija, porque no por ser inmunda, no era hija. Ella seguía siendo hija. Aunque era inmunda, seguía siendo hija. Ella sabía que era heredera y que tenía derecho. Por eso es que ella se las agencia y logra tocar el manto de Jesús. Y ella, era tanta su fe que Jesús siente que salió poder. Esta mujer sabía lo que era el reino. Esta mujer entendía lo que era el reino, porque ella vino a arrebatar algo que le pertenecía, que era la sanidad, como nos pertenece a nosotros también. Porque Jesús no quiere ver, el Señor no quiere ver a nadie enfermo, no es su voluntad. Y Él está hoy aquí para sanar. Él está aquí hoy para liberar. Él está aquí hoy para romper cadenas. El poder de Dios se tiene que manifestar en la iglesia. En la iglesia tenemos que ver los demonios salir, huir en el nombre de Jesús porque hay poder. Los enfermos se han sanado. Mire, yo me gozo a veces con los testimonios. Lo que pasa es que a veces, por vergüenza, los testimonios más grandes no se dan. Y yo entiendo. Pero también tenemos que entender que aquí el más avergonzado tiene que ser el diablo, no nosotros. Porque si nosotros teníamos una condición y el Señor nos sacó de ahí, ¿quién es el que está avergonzado ahora? El diablo. Porque el poder de Dios se manifestó, no el de él. El de él tenía a la persona cautiva de cualquier cosa. Puede ser droga, alcohol, homosexualismo, lesbianismo, cosas que y hay esos testimonios. Lo que pasa es que hay que ser valientes para dar ese testimonio. Amén. Pero el poder de Dios está aquí. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Amén. Quiero terminar porque también el reino de Dios va a ser una señal del fin. Mateo 24:14 y con eso termino. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El reino de Dios también va a ser una de las señales del fin, cuando ya sea predicado en todo el mundo. Amén. Pongámonos de pie.